Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con el segundo acto de las jornadas pictóricas y hoy tenemos a un artista que pues viene a conectar con lo más profundo del subconsciente a través del arte. Es un artista que no solo representa Almansa. Dentro de lo que es las jornadas pictóricas siempre nos gusta el que haya una representación local y en este caso pues traemos un artista que no solo representa, como digo, Almansa, sino que representa un sector muy importante dentro de la historia del arte, como es el sector femenino, un sector que siempre pues a lo largo de la historia se ha visto pues reducido o desmerecido, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Marta Herballán y nos va a explicar un poco su procedimiento. Marta, con su trabajo, tiene un trabajo que tiene una identidad bastante marcada y se podría decir que tiene un claro referente expresionista. Viene a reflejar lo cotidiano pues a través de sus trazos, de sus colores y de muchas veces de su abstracción, como va a ser el caso de los retratos, del proyecto de retratos que nos va a mostrar, donde el azar se mezcla junto con la memoria para generar pues esas abstracciones. Y nada, decir que Marta pues hoy en día está afincada en Sevilla y que su trabajo, aparte del pictórico, se viene también a desarrollar dentro de la cerámica un trabajo que pues viene a reflejar su versatilidad y su valentía. Y nada, que es la próxima exposición, ¿cuándo has dicho que era? ¿En noviembre? En noviembre. Noviembre, me ha dicho que iba a tener su próxima exposición en Sevilla y bueno, pues nos va a explicar un poco de lo que consta este trabajo y si os interesa saber un poco más de su manera de trabajar, podéis seguirla en sus redes sociales o su página web. Y nada, sin más preámbulos, os dejo con Marta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en esta exposición hay poco color. Luego ya, si me seguís en redes, podéis ver un poco las pinturas y los dibujos actuales que son, yo creo que bastante diferentes a lo que vamos a ver esta tarde aquí. Bueno, me imagino que la mayoría me conoce, pero para quien no, pues un poco la presentación que ha hecho Adri, pues me llamo Marta, mi apellido real no es Herballán, pero es mi nombre artístico. Y nada, hoy vamos a hablar de esta serie de dibujos y pinturas, realizados la mayoría en acuarela, pero también con otros estilos de dibujo, tanto en grafito como en boli, y bueno, un poco de todo. Ahora lo iremos viendo. Quizá esta serie ha sido la que más me ha marcado a nivel profesional o artístico, y aunque ya os digo que está bastante alejado a lo que hago actualmente, pues creo que me marcó bastante y que fue muy intenso en su momento, emocionalmente hablando. Rostros es una serie de unos 300 y algún dibujos, como ya he dicho, en varias técnicas. Y bueno, es importante explicar que este proyecto no surgió de ninguna planificación previa, ni para ningún trabajo de clase ni nada, aunque la realicé cuando estaba estudiando Bellas Artes ahí en Valencia, sino que nace como una vía de escape personal frente a un duelo que yo estaba pasando en aquel momento. Entonces, la serie de estos dibujos, yo empiezo a realizarlos en 2016 y termino aproximadamente en 2018. No siempre era con tanta frecuencia el dibujarlos, sino que es en un momento como más, luego se va perdiendo ese hábito y en algún momento yo dejo de hacerlos y ya está. Hasta hoy, que haremos luego una demostración, yo no he vuelto a hacer uno
desde 2018, quizá 2019, alguno suelto. Bueno, para explicar un poco cómo surge también la idea, aunque tampoco creo yo que sea más bien una idea, sino como un algo esporádico que a mí me ayudó, me gustaría contar como una anécdota, que es que más o menos sobre esa fecha, recuerdo que a mi padre le llamé y le dije, oye, estoy teniendo una pesadilla bastante recurrente con un ratón, no sé qué, y él me dijo, bueno, pues mira a ver si dibujando el ratón ahí en el papel lo dejas ahí y ya está, y ahí se queda. Bueno, pues un poco esto, lo de los rostros, es un poco esto, pero no es un ratón, de repente son 300 rostros y se me fue un poco de las manos, o no, pero la verdad que a mí me ayudó. La pesadilla del ratón también se fue. Y bueno, entonces eso, la idea de rostro nace de volcar en el papel lo que yo estaba en ese momento sintiendo y que me perturbaba. Y nada. Todos los rostros que hice son distintos y aunque son muy parecidos, cada uno tiene cosas distintas. Lo que sí que continúa en todos es como a lo mejor las facciones fisonómicas de cada uno, que es como los ojos, la nariz, la boca y eso. La técnica depende un poco de dónde yo estuviera en cada momento, porque recuerdo estar dibujando en la calle, en el estudio, en casa, en el transporte público, entonces la variedad técnica depende un poco de lo que tuviera en cada momento. Es como si, o sea, yo por aquel momento era como un mantra para mí, de repente yo estaba mal y dibujaba, y cuando estaba pues mejor, pues no. Entonces, cuando pasó un poco el dolor y pasó esa situación de malestar, también los rostros, como he dicho, pues se fueron disipando en el tiempo e incluso desapareciendo. La mayoría de la obra, que he dejado por ahí delante algunos dibujos originales que podéis luego bichear, la produje en torno al 50-70%, yo creo que en el año 2017. Ahora bien, ¿por qué rostros? Pues porque por aquel momento también, como he dicho, estaba estudiando Bellas Artes y yo estaba en la asignatura de retrato y de fisonomía, y creo que un poco fue hacer rostros de manera circunstancial porque estaba muy, muy presente con eso. Aunque los llame rostros, voy a beber agua, que me estoy quedando un poco... Aunque los llame rostros, no son nadie en concreto. Y creo que más bien reflejan son un autorretrato y reflejan mi situación y mi yo y mis circunstancias de estos años. En cuanto a referentes, me gustaría nombrar tres sobre todo. Hay un periódico que también lo he dejado por ahí por si luego lo queréis ver, que es de una exposición del IBAM. Y bueno, la primera que me gustaría nombrar es Marlene Dumas, que es una artista que tiene muy marcada las figuras humanas, pero que usa mucho el agua y la materia acuosa en las tintas para dar un poco forma a lo que son los retratos. Ella trabaja mucho sobre la identidad, también sobre la sexualidad, pero sobre todo lo que más me interesa es que también habla de la mortalidad. Aquí podéis ver un poco quizá las similitudes en esta obra. Luego, esta es la exposición que fui a ver al IBAM, como he dicho, que me marcó muchísimo cuando la vi y que creo que de algún modo también me inspiró a la hora de hacer la serie. La temática de este artista, de Boltanski,
es la memoria, la vida pasada y el olvido. Y creo que Boltanski es toda una experiencia mística cuando ves una exposición suya, porque no solo es la obra, sino cómo la monta en el espacio, que creo que luego eso también se ve reflejado cuando hice la exposición en la Casa Negra. Todo el montaje que llevamos a cabo ahí también tiene mucho que ver con esta exposición en concreto de Boltanski. Bueno, estos son unos escritos que yo hice en su día cuando vi la exposición. Por si alguien los quiere leer, tampoco tienen mucha importancia a esto que me vengo a referir. Pero sí que es interesante ver cómo yo ya estaba viendo toda esa misticidad y que tenía que ver con lo que luego iban a hacer, que era rostros. Bueno, no sé cuántos de los presentes conocen también la obra que hice, una exposición en la Casa Negra también, que se llama Primero Izquierda, que sí que tiene que ver con la memoria y los recuerdos en torno al hogar, o el espacio y cómo se construye la memoria con eso. Pero creo que, esto me vengo a referir porque quiero diferenciarla de rostros, porque rostros no tiene tanto que ver con la memoria individual, sino con algo que se te queda ahí incrustado y se repite todo el tiempo como un pensamiento intrusivo y los recuerdos se entremezclan. Entonces no es tanto el recuerdo sino la pérdida de ese recuerdo. Quería poner también esta obra de Monet porque me marcó muchísimo cuando la vi, porque creo que también es evidente las similitudes con la serie, pero creo que Monet supo captar muy bien el dolor y la tristeza que sintió con la pérdida de Camille, que era su esposa. Y creo que la pintura capta muy bien cómo se desvanece el rostro y queda casi velado y se asemeja a cómo la persona se va perdiendo en ese camino. Cuando veo esta pintura de Camille, a mí no me da la sensación de estar viendo a una persona, a una individualidad, sino más bien veo un rostro cualquiera. Y es ese desvanecimiento lo que me interesa y que creo que tiene relación con mi serie de pinturas. Entonces, lo que perdura en sí en nuestra mente y que creo que ya lo he dicho antes, es los ojos. No sé si se ve esto. ¿Qué hago? No, sí. Los ojos, la nariz y la boca, que son puntos que aunque tú de repente no te acuerdes mucho de la persona, pues te acuerdas que los ojos eran tal o que tiene una boca no sé cómo. Pues creo que eso está muy presente en la serie, porque aunque todos son distintos, esos puntos son muy parecidos en todos. Claro, la personalidad entonces se pierde, y aunque es verdad que al principio de los dibujos que hice tienen mucho más detalles y conforme fue pasando el tiempo iban perdiendo detalles, se volvían más genéricos, desaparecía el color negro, incluso algunos quedaban vacíos y simplemente era una circunferencia, pues estos puntos seguían. Aquí tenéis algunos. Claro, en dibujo se dice que para aprender a dibujar bien tienes que desaprender lo que sabes. Es decir, si tú quieres dibujar una silla, pues tienes que olvidarte que la silla tiene 4 patas, un respaldo, un asiento, tal, y dibujar lo que estás puramente viendo. Pues creo que al contrario, rostros no está dibujando lo que ve, sino lo que está dentro y lo que recuerdas. Y en eso pues tiene los puntos clave, que si tú piensas en una cara, piensas en que tiene pues 2 ojos, una nariz, una boca, y ya si fueras a hacer un retrato como tal, tendrías que meterte en los detalles.
pero Rostros no entra en esa individualidad. Que sería un poco como si nos fuéramos a las caras de Belmez de repente. A través de estos puntos básicos busco llegar a la mayor expresión pictórica posible, y aunque son rostros sin identidad propia y podrían ser incluso máscaras, pues eso, mantengo los puntos fisonómicos de ojos, nariz y boca. Las técnicas utilizadas son varias. La mayoría eso son acuarelas, porque la materia acuosa pues me facilitaba tener una mayor expresión o jugar más con el azar. Pero también cuando estaba en la calle pues usaba mucho boli, lápiz, luego empezó a aparecer el color y voy a poner aquí un vídeo para que veáis un poco cómo los hice. Eso que hay ahí es una piedra para diluir la tinta china que viene en barra. Entonces siempre empezaba con un óvalo y ponía los puntos clave, y en torno a eso ya iba o mezclando con agua o simplemente jugando. No tenía nada, o sea, lo más importante de esta serie es que no tenía un referente visual en el que fijarme, sino que yo estaba ahí mirando dentro y sacándolo para afuera. Hay un montón en libretas que para hacer la exposición luego en la Casa Negra se usaron muchos vídeos y muchos recursos audiovisuales para tampoco sacrificar y arrancar los dibujos y que eso quedara ahí. Bueno. Luego intentaré hacer una muestra, pero también quería poner esto porque, como ya digo, hace mucho tiempo que no dibujo uno, y también me gustaba que vierais la realidad de cómo lo hacía, porque no sé hoy lo que va a salir. A ver. Entonces tenemos los rostros en acuarela, tenemos una serie de grabado, pero más bien a modo de investigación, porque en realidad hice dos y vi la oscuridad que tenía y me asusté yo sola, la verdad. Y tenemos toda la obra gráfica de los cuadernos de campo, que es lo que yo usaba en la calle para ir dibujando. Como veis aquí, de repente empieza a desaparecer el negro, empieza a aparecer color, se empieza a desvanecer la circunferencia. También varían mucho de tamaño. Y luego de repente aparece también esto, porque como yo estaba ahí que estaba invadida por este pensamiento y tal, como que de repente no tenía más inspiración que esta, y estaba también haciendo fundición
en la carrera y hice esta serie de rostros que son muy pequeñitos, están también ahí delante. Y los hice en la técnica de la cera perdida, que para quien no lo sepa, pues se modelan primero en cera, se hace un molde de la cera. Cuando el molde se pone en contacto con el fuego, la cera desaparece y en ese molde ya echamos el metal fundido y se queda la pieza. Presenté los rostros en varias convocatorias de pintura y tuvo bastante éxito, la verdad. Y luego, después de eso, le propuse a Javier Barrachina hacer una exposición allí en la Casa Negra y montamos la exposición en 2020, justo antes de la pandemia. Y bueno, lo curioso fue que fue la exposición más larga de la Casa Negra porque de repente vino el confinamiento y se quedó allí todo ese tiempo. Luego la dejamos un par de meses más para que la gente pudiera ir a verla, pero fue la más larga. Ya, como os digo, me inspiré mucho también en la exposición de Boltanski para jugar un poco con las luces, con el sonido. Utilizamos plástico para envolver un poco y crear un ambiente más claustrofóbico. Y creo que todo eso ayudó para que la gente conectara con ese sentimiento y esa cosa que al final estamos hablando de lo sublime, que es conectar con lo emocional a través de algo físico. Entonces creo que el montaje facilitó y ayudó mucho a eso. Os voy a poner un vídeo que hice, porque claro, como todo esto entró la pandemia y la gente no lo podía ver, pues hice un vídeo. ¿Esto tiene sonido? Corren ríos de tinta cuando se habla de la subconsciencia, el sueño, la imaginación, el más allá, lo que nos es ajeno pero se puede palpar, incluso plasmar.
Bueno, pues eso es lo que se expuso en la Casa Negra y creo que, bueno, que el vídeo resume bastante bien como esa sensación y ese sentimiento que yo tenía cuando hice la serie. Y nada, ahora me gustaría hacer junto a vosotros, los que os animéis, un rostro. Yo me he subido aquí mis cosas y he dejado por ahí abajo algunas que podéis levantaros y participar si os apetece. Y no sé si me va a grabar ahora. Y es que casi que igual me podía haber salido. Esperarse que voy a hacer una demostración si queréis seguirme. Vamos, que si queréis empezar sin mí. Bueno. Ya habéis empezado, ¿no? Pues nada. Claro, primero lo que yo hacía era el círculo de la cara. Marcaba lo que sería la parte de los ojos, la nariz y la boca. Lo hacía bastante triste, si estáis contentos lo podéis hacer hacia arriba. Pero bueno, y luego iba marcando la parte de la barbilla, un poco más de sombra en la parte de la nariz y en la parte de los ojos. Y ya iba jugando un poco a lo que sería hacer un retrato con más sombras, que es un poco más complejo, para sacar lo que es el pómulo, la barbilla. A ver. ¿Tenéis tinta? Ahí abajo he dejado tinta, si la habéis encontrado. Y luego ya iba metiendo más negro. Y marcando un poco ya lo que era el contorno. Sacando los orificios de la nariz, la comisura de los labios. Y luego con algún papel lo que hacía era limpiar alguna parte de los ojos para que cuando luego metía más oscuro se generara más contraste. Y bueno, más o menos sería algo así. No sé, precioso. Sí, voy a bajar a ver cómo va la peña. No me lo veis, no soy. Los tengo contados, hay 11.